Hola a todos y todas, mi nombre es Ninibet y en esta oportunidad aprenderemos a generar la estadística descriptiva de los datos. En el video anterior aprendimos a importar y visualizar bases de datos. En esta oportunidad realizaremos el análisis exploratorio mediante estadística descriptiva. ¡Comencemos! ¿Te has preguntado para qué sirve este análisis? El análisis exploratorio de datos permite entender e identificar cómo se relacionan y comportan las variables de interés, lo cual te ayudará a definir las unidades de estimación y apoyar las decisiones de modelamiento geológico. Para ello, existen herramientas estadísticas como por ejemplo las medidas de dispersión y posición. Las medidas de posición permiten conocer la información estadística básica de una base de datos, por ejemplo, la media, mediana, moda y cuartiles, mientras que las medidas de dispersión ayudan a identificar cómo se distribuyen las variables de interés, es decir, qué tan dispersos se encuentran las muestras. Dentro de las medidas de dispersión podemos utilizar las desviaciones estándar, coeficientes de variación, entre otros. Vamos a Andes. Al iniciar Andes, debes abrir el proyecto previamente creado. Para ello, nos dirigimos a la pestaña Open Project y seleccionamos nuestra carpeta de proyecto Andes Docencia. Una vez ingresado en la interfaz inicial de Andes y cargado nuestro proyecto, nos dirigimos a la pestaña New y seleccionamos la vista Statistic. Inmediatamente se abre una nueva pestaña denominada Statistic New, la cual se encuentra vacía. Para visualizar la estadística de los datos, debemos seleccionar en el árbol Data Files y hacer doble clic en Sondajes, ubicada en el sector izquierdo de tu pantalla. Una vez seleccionada la base de datos, en el panel de visualizaciones ubicado a la derecha de tu interfaz, aparece una tabla que contiene la estadística básica de los datos, como por ejemplo, la columna Count muestra la cantidad de datos existentes en nuestra base de datos, la cual posee 62.360 muestras. Bin representa la media o promedio de los datos, principalmente de nuestras variables de interés, cobre total y cobre soluble. Podemos observar que la media para la variable cobre soluble presenta un valor negativo de 5.99%. Esto nos indica que existen posibles muestras referenciadas con valores negativos como por ejemplo menos 20, menos 40, menos 99, entre otros. Los valores máximos y mínimos que aparecen como min y max permiten identificar valores extremos y erróneos. Por ejemplo, la ley de cobre soluble presenta un valor mínimo equivalente a menos 99.999%. Estos datos representan un valor no medido para esta base de datos. Por otro lado, para la ley de cobre total, el valor máximo equivale a 15,12%, lo cual podría indicar un posible valor extremo. En el reporte encontramos cuartiles de 5, 25, 50, 75 y 95%. Estos indican el valor de la distribución bajo la cual se encuentra el respectivo porcentaje de datos. Los cuartiles 25, 50 y 75% se refieren a los cuartiles Q1, Q2 y Q3 respectivamente, donde Q2 equivale a la mediana de los datos. Por ejemplo, el 95% de los datos de cobre total posee leyes de hasta 1.69%, lo cual, contrastado con la ley máxima de cobre total, nos indica la existencia de posibles valores extremos. Como medida de dispersión, tenemos las desviaciones estándar con el nombre de STD. Este parámetro indica cuánta variabilidad hay en los datos. Cabe destacar que mientras mayor sea este valor, mayor será la dispersión que los datos presenten. Andes nos permite filtrar los datos. Para ello, seleccionamos la variable de cobre soluble, aplicamos botón secundario y seleccionamos Edit Filters. Inmediatamente se abre un panel que muestra en el sector izquierdo el nombre de la base de datos. Junto a ello aparece la variable seleccionada. Posteriormente, indicamos el tipo de filtro que deseamos utilizar. En este caso, queremos visualizar solo valores positivos.
Para ello, indicamos que los valores sean mayores o igual a 0. Finalmente, seleccionamos el comando add para que se agregue la restricción dada. Damos OK. Al generar esta restricción, vemos cómo cambian los valores de la tabla, debido a que el programa no considera los datos negativos de la variable cobre soluble. Otra forma de filtrar los datos es utilizando el módulo Filters, que aparece en el menú de herramientas del programa. En él, tú podrás crear una nueva base de datos sin considerar aquellos valores negativos o valores extremos que posee nuestra base de datos original. No olvides que estos resultados te permitirán generar una idea respecto al comportamiento y distribución de los datos. Recuerda que toda base de datos que recibas debe ser analizada por ti. Es importante identificar posibles valores extremos y tratarlos, ya que estos pueden tener un gran impacto en el resultado final de un proyecto. Te esperamos para el siguiente video, en el cual veremos gráficos y herramientas que permitan comprender la distribución y tendencia de los datos. ¡Nos vemos!